Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias le doy primeramente a Dios por esta oportunidad que Él me permite poderme conectar aquí a través de este medio para poder compartir algo que Él depositó en mí y pues creo que es muy bueno compartirlo. Así es que gracias por atreverse a escuchar un poquito de lo que puedo yo compartir con ustedes. Y pues me disculpan, estoy algo agripada, entonces me estoy tomando un tecito porque pues para ayudarme y poder compartir realmente todo lo que tengo aquí para ustedes, ¿ok? Entonces pues vamos a estar justamente analizando lo que les había dicho en un video pasado, cómo reconocer la voz de Dios. Sí, eso es muy importante en estos tiempos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestros familiares, que nosotros podamos entenderlo, comprenderlo, analizarlo y realmente verlo realizado en nuestras vidas. Así es que es muy importante, por eso pues me he atrevido a tomarme ese tiempo gracias al Señor que me ha ido guiando y poder sacar un resumen. No quiere decir que literalmente así sea, sino que es compartir un poco de la palabra de Dios a través de varias historias donde podemos justamente esto, analizar cómo podemos reconocer la voz de Dios para que sea de gran ayuda a nuestras vidas en momentos difíciles, cuando Dios nos manda una advertencia, y poder tener esa seguridad que es Dios que nos está hablando, que es Dios que nos está guiando, que es Dios que nos está direccionando hacia algo diferente o algo nuevo o algo que debemos hacer. Entonces pues vamos a analizar eso y quiero que pues tomen sus notas si desean hacerlo, o si no pueden escuchar y pueden ir revisando conforme ustedes puedan sentir en su corazón que quieran hacerlo, ¿no? Pues yo voy a estar analizando dos historias, ¿sí? Que son dos historias que para mí tienen demasiada relación y tienen que ver con dos diferentes personajes. Así es que cómo reconocer la voz de Dios, pues tiene que ver también con los profetas, ¿ok? Y para esto, pues Dios ha puesto en mi corazón, a través del Espíritu, yo he sentido esa sensibilidad de poder compartir esto con relación a dos profetas que creo les va a gustar mucho, que pues el primero es Elías y obviamente el segundo es Eliseo. Listo, como les decía, ¿no? ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Para esto, pues voy a estarles compartiendo, leyendo lo que es en el libro de los Reyes. Sí, voy a estar leyendo Primera de Reyes, capítulo 17, de los versos del 21 al 24. Y también voy a estar leyendo lo que es Segunda de Reyes, capítulo 4. Y pues creo que es muy importante porque en cada una de estos libros, pues tanto como con Eliseo y con Elías, hay dos milagros que son los que yo traigo para que nosotros podamos analizar aquí y poder tomar parte de eso para beneficio propio, y eso nos ayude a direccionarnos a nosotros cómo poder hacer, ¿sí? Para nuestras situaciones y cómo reconocer la voz de Dios en nuestras situaciones. Es lo más importante. Entonces, sabemos nosotros que, por ejemplo, cuando Dios nos habla, Él nos habla en los tiempos actuales, pues es a través del Espíritu. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder reconocer la voz de Dios, necesitamos tener nuestro espíritu activado. ¿Qué quiere decir eso? Tener una conexión con Dios a través de tiempos de búsqueda, a través de tiempos de congregarnos, donde podemos escuchar su palabra, porque sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos activar nuestra fe ante situaciones donde queremos ver milagros? Pues obviamente es donde se nos comparta la palabra. Si no tenemos el hábito de leer, si no tenemos la disciplina de hacer lo que la palabra nos enseña, pues entonces podemos ir, congregarnos, y otras personas pues nos darán a conocer lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Y eso pues ahí es donde vamos a activar nuestra fe y vamos a accionar
en pos de eso, ¿no? Bueno, pues, como les decía, me disculpo un poquito porque estoy agripada, pero vamos a continuar. Ok, entonces vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 1 al 24, vamos a ver en dos partes. Por ejemplo, cuando Dios habla y no le creen, ¿sí? Dice, Elías predice la sequía. ¿Qué sucede esto? Que va a dar un aviso, ¿no? De algo que va a suceder. Una sequía, pues una situación difícil, complicada, donde sabemos que pues para los agricultores pues es algo bastante terrible, ¿no? Porque ellos necesitan, ¿qué cosa? La lluvia para que pues todo lo que estén sembrando pueda dar su fruto. Entonces dice en el libro de Primeros de Reyes, capítulo 17, en el verso 1, vamos a leer como se debe, ¿no? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey Acab, ¿no? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Escuchen eso. Lo voy a leer otra vez, repitiendo. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El verso 4, para rayarlo, subrayarlo, analizarlo. Verso 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Aquí vamos a leer analizando un poquito cada una de estas frases. Y necesito que veamos esto porque desde aquí ya sabemos que Dios está hablando. Cuando nosotros nos ponemos a analizar un poquito más profundo y pues queremos saber quiénes eran los profetas, ¿no? Los profetas, pues prácticamente sabemos que profetas eran las personas pues que Dios usaba para transmitir un mensaje enviado directamente por Dios a su pueblo, ¿sí? Entonces los profetas, si nosotros vemos aquí cuando Elías le dice a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, o sea, el Dios tuyo, el Dios mío, en cuya presencia estoy. ¿Qué quiere decir eso? Que él tenía tiempos de búsqueda para que Dios le pueda hablar y poder él transmitir un mensaje. Entonces, que ahí va uno de los primeros puntos, cómo reconocer la voz de Dios. Vamos a poder reconocer la voz de Dios si nosotros entramos en tiempos de intimidad, de comunión con Dios, ¿sí? Y estos como se pueden dar, pues a través de tiempos de búsqueda como el que estamos teniendo, a través de buscarlo en oración o, como decía anteriormente, si nosotros vamos, nos congregamos, pues otra persona ha leído la palabra, ha tenido estos tiempos de intimidad con Dios y Dios le ha revelado lo que quiere comunicar a su pueblo. Entonces, esas son formas de poder nosotros reconocer cuando Dios está hablando. Pero lo importante es cuando disponemos ese tiempo y disponemos nuestro corazón y permitimos que nuestro espíritu conecte con el Espíritu de Dios, o sea, con el Espíritu Santo, para que Él nos transmita. Aquí van a ir varios comerciales, pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo, antes de irse, pues Él dijo, ¿no? Ya era hora de que Él tuviera que dejar la tierra, pero no nos iba a dejar solo. Él iba a enviar al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? Pues conocemos, sabemos, y si no, pues estamos aprendiendo que aquel Consolador a quien Jesucristo enviaría, pues era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que, conectando con nuestro espíritu, nos puede revelar internamente lo que Dios quiere mostrarnos o dejarnos saber. ¿Ok?
O cuando nosotros vamos a un servicio a través de la prédica, si nuestro espíritu, nuestro corazón ha estado dispuesto, ¿verdad? Y va con esa expectativa de querer saber qué es lo que Dios hoy tiene para mí, pues vamos a poder percibir en nuestro espíritu el mensaje o la palabra que Dios nos quiere entregar. ¿Ok? Pues continuamos, ¿no? Entonces ya vemos que pues, como decía Elías, o sea, en cuya presencia estoy. ¿Dónde está tu presencia? ¿Dónde está mi presencia? O sea, nosotros físicamente nos podemos de pronto ver, nos podemos acercar. Entonces decimos, estoy cerca de fulano, de tal persona, ¿no? Pero cuando estamos en esa presencia de Dios, eso quiere decir que necesitamos estar cerca. Y para poder estar cerca, necesitamos buscarlo, ¿ok? Y así poder identificar esa voz, ese sonido que nos habla, ¿no? Después de todo esto, vemos y analizamos que una vez que el profeta Elías le dice al rey Acab lo que va a suceder, que no va a llover, que va a venir una sequía, eso es un mensaje de advertencia. Entonces muchas veces Dios manda esas notificaciones y no las recibimos, no las percibimos y las ignoramos. Entonces, como va a haber sequía en ese lugar donde Dios determinó, por las razones que Él haya decidido, o por el plan perfecto que Él tiene, es necesaria esa sequía, vamos a decir. Pero también le dice, ¿no?, a Elías, ve para tal sitio, porque Él ha determinado quién va a ser, en este caso eran los cuervos, los que iban a alimentar a Elías mientras estuviera en ese otro sitio, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que Dios, no importa la situación, aunque hay sequía, aunque haya tormentos en el mundo entero, si nosotros estamos en esos tiempos de búsqueda, como estaba Eliseo, en la presencia del Señor, Él nos va a direccionar y nos va a decir dónde ir, y Él va a indicarle a otras personas o a quien sea necesario, si son animalitos, que sean los que lleven el alimento para que a nosotros no nos falte nada, ¿ok? Así es que todo esto tenemos que ir viendo que es muy, muy, muy importante. Por eso es necesario que nosotros leamos las escrituras, identifiquemos cada historia para poder tener esa relación y decir, ok, si la palabra de Dios enseña que si nosotros entramos en esos tiempos de búsqueda donde anhelamos estar en la presencia del Señor, pues obviamente el Señor va a ver, nos va a recibir, va a estar ahí y nos puede hablar directamente a nuestro espíritu, ¿sí? Entonces eso es muy importante, muy importante. Si lo quieren ustedes analizar, leer, acuérdense que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, ¿ok? De ahí para adelante, desde el verso 1, ustedes pueden analizar. Siempre es bueno leer toda la historia y quizás un poco antes y después, para que así nosotros podamos extraer todo realmente el mensaje que el Señor quiera compartirnos, ¿ok? Entonces dice, vamos a leer el verso 5, dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Desde el 4 lo voy a leer, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Qué pasó? Dios le dio una orden, ¿sí? Le dio una indicación. Y Elías, sin decir por qué, para qué, y ustedes saben como a veces, muchas veces uno le sale un cuestionamiento inmenso, simplemente obedeció, ¿ok? Recordemos, obedeció. E hizo como Dios le dijo, porque ya él había indicado quién lo iba a alimentar. Y ahora miren esta otra parte. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Interesante. Entonces, hay un tiempo de sequía, ¿sí? Hay un tiempo difícil en la ciudad.
Entonces Dios lo protege, lo guarda a uno, a sus hijos. ¿Por qué? Porque somos obedientes. Entonces nos va a mandar pan y carne, ¿ok? Entonces de día y en la tarde o por la noche, ¿ok? Dice, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. No te preocupes si estás comiendo lo mismo en el día o en la tarde, mientras otras personas están pasando situaciones más difíciles. Ese pan o esa carne o ese queso o lo sencillo que estés alimentándote el día de hoy es una provisión de parte de Dios que no te va a dejar ni va a permitir que fallezcas, ¿ok? Sino que va a ser el alimento que te va a sustentar mientras la situación difícil pasa. Entonces se secó, dice, el arroyo porque obviamente pues no había llovido sobre la tierra y no iba a llover hasta que Dios le dijera a Elías que iba a volver a llover, ¿ok? Dice, ok, entonces ahí estamos viendo varias cositas como que, ok, ¿cómo reconocer la voz de Dios? Necesitamos ser obedientes, ¿sí? Principalmente. Pero, como decíamos hace un momento atrás, tenemos que aprender a reconocerlo y para poder aprender a reconocerlo necesitamos entrar en tiempos de intimidad con Dios a través de tiempos de búsqueda, de estudiar la palabra, de escuchar la palabra, de analizar la palabra, de estudiar la palabra, escudriñándola para que así tengamos revelación de parte del Espíritu Santo a nuestro espíritu. ¿Ok? Ahora, entonces, como ya escuchamos un poquito de lo que aconteció con Elías, y obviamente pues vimos que Elías pues, era un profeta de Dios, uno de los profetas mayores, donde Dios pues le hablaba, ¿ok? Dios le hablaba. Y aquí viene esa parte donde nosotros, como, vamos a decir ya nosotros como la humanidad en general, tenemos diferentes situaciones que se nos presentan o circunstancias a las cuales nos enfrentamos a causa de decisiones que tomamos. Entonces llega un momento difícil. ¿A quién no le ha pasado o ha estado o está en una situación difícil en este momento? Entonces, vemos cómo Elías, profeta de Dios, es usado a favor de una viuda, ¿ok? Así es que quiero que veamos esto porque hay mucha relación con la próxima historia y con el próximo profeta que vamos a analizar un poquito, que es el profeta Eliseo, quien sucedió a Elías, ¿no? Ok, pero veamos esta historia que dice Elías y la viuda de Sarepta, ¿ok? Dice, lo vamos a leer desde el verso, también está, pues no, obviamente en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, pero ahora vamos a ver del verso 8 hasta el 24.